Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ya en los últimos encuentros. Hoy nos vamos a dedicar entonces a este texto que se publica en este libro que se llama Cuestiones de Arte Contemporáneo. Y si nos habíamos ubicado en las concepciones sobre la estética en la entrada anterior, hoy vamos a retomar un concepto que habíamos hablado, esta idea de paradigma, y vamos a retomar un texto que es un texto sobre distintos autores. Es decir, no vamos a leer un texto de autor, como en el caso de la semana pasada, que no leímos un texto de Hegel, sino, y es decir, si hubiéramos estado en la presencialidad lo hubiéramos leído, pero por una cuestión de no generarles más angustia, opté por un texto de una compilación que hace Elena Oliveras, que es esta profesora de filosofía argentina, que trabaja de la estética, bueno, ya ahora creo que está jubilada, y que tiene esta compilación de estética que era el texto que habíamos leído la semana pasada. Esta semana leemos una compilación que hace ella de distintos ensayos. En este caso es de otro profesor de filosofía argentino, de Oscar Hildenfer, cuando se pregunta y nos modifica la pregunta sobre, ya no vamos a preguntar qué es el arte, que quizás era la pregunta de la estética tradicional, de la estética que veníamos trabajando desde la modernidad. Decíamos que este pensamiento estético que se venía preguntando, y en la antigüedad también, que se preguntaba previa a que surgiera la estética como disciplina, sobre qué es el arte. Ahora, y eso se lo debemos a esta gran ruptura que implicó el arte contemporáneo, desde esa bisagra que plantearon las vanguardias artísticas, de las cuales ustedes han estado estudiando en distintos años de su carrera. Lo que nosotros llamamos vanguardias artísticas son aquellos movimientos que se dieron a principios del siglo XX, que fueron movimientos colectivos, ¿no? Es decir, de distintos artistas que plantearon, muchos de ellos a través de un texto que era un manifiesto, que retomaba los manifiestos políticos en los que expresaban todos los elementos que tenían que acordarse para pertenecer a ese movimiento que estaban fundando, que podía ser dadaísmo, podía ser surrealismo, ¿no? Entonces aparecen los manifiestos de estos movimientos de las vanguardias históricas, que como movimientos de la modernidad ponían en discusión la concepción con respecto de todo lo que se venía considerando arte, belleza. Decíamos que la belleza, y ahí les había dejado el texto, es un criterio de valoración, es un valor, es un criterio a partir del cual yo voy a decir, esto entra en la caja de bellas artes y esto no. La gran modificación entonces, y que lo va a plantear, y por qué se cambia la pregunta, tiene que ver con esto que decíamos, se empieza a plantear, y este es un proceso que se viene dando en la historia de la estética desde Kant en adelante. Es decir, en la práctica artística lo vemos con las vanguardias especialmente, pero en el pensamiento estético, que estaría en el pensamiento filosófico, ya Kant lo había planteado cuando hablaba de la subjetividad del gusto. A decir que algo es bello o no es bello, va a decir Kant a fines del siglo XVIII, no tiene que ver con una característica del objeto, sino que es un juicio subjetivo, es decir, un juicio que lo va a construir un sujeto, que no es un sujeto individual, a mí y a vos, sino un sujeto trascendental.
De manera que tiene que ver no con cualidades que pueda tener el objeto. Yo no voy a decir que algo para que sea bello tiene que medir tener determinadas medidas, estar hecho de determinada técnica, tener el uso de determinados colores. Es decir, no van a ser cualidades que tenga el objeto. No van a ser características que tenga el objeto, sino que tiene que ver con cómo ese objeto impresiona, genera una impresión en el sujeto. Ese gran giro copernicano que va a constituir en el pensamiento filosófico Kant, va también a ir calando, a ir desbastando, diríamos, para usar un término de la escultura, a ir desbastando el pensamiento filosófico también, y dentro de la filosofía el pensamiento estético. Entonces, por un lado, cambiar la cabeza. Por el otro lado, artistas que están cambiando el modo de hacer. Y dentro de esa autonomía del arte que se consolida y que se arma en el siglo XVIII a partir de pensar el campo artístico como un campo específico, como un espacio en donde se juegan posiciones de poder, pero que tienen que ver con su propia especificidad, en donde los artistas lo que buscan es ya separarse del mecenas, del que le encarga la obra, y volverse autónomos. Entonces, hacer lo que quieran hacer, cuándo lo quieran hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? A eso hablamos de autonomía, ¿no? Y salir a vender la obra. Pueden ser reconocidos en su momento o pueden no serlo. Incluso hablábamos la otra vez, ¿no?, de ese movimiento de el salón de los rechazados, ¿no? Cuando se presentan, qué sé yo, Courbet, por ejemplo, ser rechazado por la academia, más allá de ser algo despectivo, empieza a ser reconsiderado, decir, bueno, a mí me rechaza la academia porque no estoy haciendo según las normas de esa academia. Entonces, como yo me estoy oponiendo a ese modo de hacer, me van a rechazar. Entonces voy a hacer otro espacio para que expongan los rechazados. El famoso salón de rechazados, que se van a hacer hacían exposiciones en París. Que esa idea de poner en discusión lo que decía la academia también empieza a ir socavando. Es decir, todo esto son las previas de las maneras de pensar para que no queden, porque yo lo que no quiero que ustedes piensen que fueron 4 iluminados o 4 caídos de un plato volador los que se les ocurrió hacer esa obra de vanguardia, de las vanguardias artísticas históricas, sino que van socavando, ¿no?, ese modo de comprender el arte. Hasta acá está. Entonces, lo que vamos a leer, el texto de hoy, es un texto que nos dice, bueno, estamos mirando, después del Migitorio de Duchamp, diríamos, ya no podemos hablar de la misma manera de que hablábamos antes sobre la obra de arte. Entonces, la pregunta ya no es qué es el arte, sino cuándo hay arte, cuáles serían los límites. Porque hoy ya sabemos que una obra de arte no tiene que ver con un saber hacer, sino que tiene que ver con otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿No? Es decir, no es una cualidad del objeto. Y fíjense que cuando él empieza hablando del paradigma, recuperen el concepto, pero fíjense que dice que no hay ninguna evidencia intrínseca a la obra que permita legitimar desde ella su estatuto de obra de arte. ¿Qué quiere decir evidencia intrínseca? Es decir, no hay nada propio de la obra, de ese objeto obra, una característica propia que diga que esa obra es obra de arte. Volvamos al ejemplo del Migitorio de Duchamp. No hay nada en ese Migitorio que diga que ese Migitorio es una obra de arte.
Cualquiera puede ir a comprar un migitorio en una casa que venda artículos de ferretería, de sanitarios, ¿no? Pero hoy ya el chiste está hecho, diríamos, hoy ya la propuesta está hecha. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, entonces la obra no se explica por la hechura, por el modo de hacer, sino que tiene que ver con una idea, con un modo de pensar. Y desde ahí va a recuperar, yo ahora les comparto otro videíto, a un autor, esta es la obra a la que hace referencia, va a recuperar el pensamiento de Heidegger, filósofo básico para comprender el siglo XX, en especial esto que hablábamos de ese movimiento de la posmodernidad. Si fueron dos filósofos que fueron reconocidos en la posmodernidad, fueron Nietzsche, del que ya hemos leído, y Heidegger. De Heidegger no vamos a leer un texto, si les interesa se los puedo compartir, pero sí vamos a leer este texto que recupera la obra justamente de Heidegger, esta conferencia del origen de la obra de arte. Les comparto un videito sobre la obra también. Y luego, sí vamos a leer, habla sobre Arthur Danto, que es un esteta, filósofo, falleció hace muy poquito, contemporáneo, que habla sobre estética y daba muchas clases sobre estética en escuelas de diseño. Vamos a compartir un texto que lo vamos a leer, no sé si la semana que viene o la otra. Y George Dickey, del que no vamos a leer nada, pero sí esta idea del círculo del arte. O sea que lean el texto, no van a tener inconvenientes porque hace muchos ejemplos, busquen los ejemplos que les van a servir para ampliar y nada más. Que tengan linda semana. Chao, chao.